Hola a todos y bienvenidos una vez más. Hoy os traemos 18 historias de terror para dormir con relajante lluvia de fondo. Deja tu comentario con la que más te haya gustado y no olvides suscribirte para recibir más historias como estas. 1. La radio encendida. Eran las 2:47 cuando abrí los ojos de golpe. No sabía por qué, pero algo me había despertado. No era un sueño ni un ruido fuerte. Era un murmullo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al prestar atención, supe que venía de la cocina. Me levanté despacio. Vivía solo y no había dejado nada encendido. A medida que me acercaba, el sonido se hacía más nítido. Era la radio. Estaba encendida. Pero lo extraño no era solo eso, sino lo que salía de ella. No era música ni noticias. Eran voces. Voces que hablaban en un idioma desconocido, como si alguien estuviera recitando algo muy antiguo, algo que no debía escucharse. Apagué la radio. El murmullo no se detuvo. La desenchufé. Seguía sonando. Sentí un escalofrío en la espalda. El aire se volvió más denso. Me fijé en el reloj de la cocina, 2:47. Revisé mi móvil. Misma hora. Me volví a la cama, sin entender nada. Cerré los ojos con fuerza. Entonces, volvió el sonido. Ya no era solo un murmullo. Me llamaban. Escuché mi nombre, como si lo arrastraran desde dentro de las paredes. Me levanté de golpe y volví a la cocina. La radio ya no estaba. En su lugar, había una figura de pie, alta, delgada, sin rostro. Estaba inmóvil, justo frente a la ventana. Señalaba el reloj. 2:47, quise gritar, pero no pude. El tiempo no se movía. Todo estaba congelado. Desde esa noche, despierto siempre a la misma hora. Ya no tengo radio, pero cada madrugada oigo cómo se enciende. El sonido empieza suave, luego viene la voz. Y la figura siempre está más cerca. Ahora la veo desde la cama. Sé que algún día estará justo detrás de mí. 2. Bajo la cama. Siempre he tenido la costumbre de dejar una pierna fuera de la sábana. No sé por qué, simplemente me resulta cómodo. Esa noche no era diferente. Me acosté tarde, agotado. Apenas cerré los ojos, sentí que algo no iba bien. Había un silencio extraño, forzado, como si la casa contuviera la respiración. No había viento, ni ruidos del exterior, nada. Solo un silencio espeso. Justo cuando empezaba a dormirme, algo rozó mi tobillo. Pensé que era una corriente de aire, pero estaba todo cerrado. No quise moverme. Pasaron segundos eternos. Luego lo sentí otra vez. Algo más frío que el aire, como unos dedos. Salté de la cama y encendí la luz. No había nada. Me asomé debajo del colchón. Vacío. Cerré la puerta, me aseguré de que las ventanas estaban bien y volví a acostarme. Esta vez, con las piernas bien cubiertas. A los pocos minutos, lo escuché. Un susurro. Venía de debajo. No entendí lo que decía, pero era constante, como si alguien recitara algo muy despacio. Tragué saliva y bajé la cabeza. El colchón crujió, como si alguien se moviera debajo de mí.
No me atreví a mirar. Cerré los ojos. El susurro cesó. Entonces, algo habló justo al lado de mi oreja, con una voz grave, húmeda, imposible. Ahora sí me has oído. Me paralicé. Podía sentir su aliento. Abrí los ojos. No había nadie. Pero debajo del colchón, algo se reía. Dormí esa noche en el sofá. Desde entonces, escucho golpes en el suelo cada madrugada. A veces rasguños. Y sé que sigue ahí. Lo noto. Algunas noches, la cama cruje aunque yo no me mueva. Oigo cómo respira. Espera a que me duerma. Espera a que deje una pierna fuera. Y yo, ya no duermo. 3. La llamada de las 3:06. Hace un par de semanas, empecé a recibir llamadas a la misma hora, 3:06 de la madrugada. Siempre desde un número desconocido. La primera vez, pensé que era un error. La segunda, ya me incomodó. En la tercera, decidí contestar. No escuché nada. Solo estática. Luego, una respiración muy suave, casi imperceptible. Pensé que era una broma. Colgué. A la noche siguiente, volvió a sonar. Miré la pantalla. Otra vez, 3:06. Contesté, irritado. Dije que dejaran de molestar. Pero entonces lo oí. Mi propia voz. Dijo exactamente lo que yo acababa de decir, palabra por palabra, pero con un tono apagado, como si hablara desde una tumba. Se me heló la sangre. Apagué el móvil. A la noche siguiente, no quise dormir. Me mantuve despierto, observando la pantalla. 3:05. 3:06, nada. Ni una llamada. Pero al girar la cabeza, mi móvil estaba encendido. En llamada. Sin que yo lo tocara. Me acerqué. Escuché un crujido, como si alguien caminara sobre hojas secas. Luego, mi nombre. Repetido 3 veces. Y colgaron. Desde entonces, la llamada vuelve cada noche. Siempre a la misma hora. He cambiado de teléfono. He cambiado de número. Pero sigue sonando. Lo más inquietante fue lo que ocurrió ayer. No me llamaron. Yo fui quien llamó. Revisé el registro de llamadas por curiosidad. A las 3:06, mi móvil marcó un número desconocido. Yo estaba dormido. O eso creía. Escuché la grabación. Sí, grabó todo. Escuché mi voz. Me reía. Una risa hueca, cruel, desconocida. Luego susurré, ya casi estoy contigo. Ahora, al despertar, encuentro arañazos en la pantalla. Como si alguien, desde dentro del aparato, intentara salir. O tal vez ya salió. 4. El reflejo. Siempre me ha resultado inquietante mirarme al espejo de madrugada. Hay algo en esa quietud, en esa penumbra, que transforma el reflejo en algo sospechoso. Aún así, esa noche fui al baño como siempre, a lavarme la cara. Eran las 2:30. Me miré por rutina, pero algo me detuvo. Tardé unos segundos en notar lo extraño, mi reflejo no parpadeaba. Me quedé congelado. Me incliné hacia adelante, muy despacio. Mi rostro reflejado también. Pero no parpadeaba.
ni una sola vez. Me alejé del espejo. Aún así, me seguía mirando con intensidad. Apagué la luz. Cerré la puerta. Me dije que solo era cansancio. Pero al volver al dormitorio, sentí que algo no estaba bien. No supe explicarlo. Dormí mal, inquieto, soñando con mi propio rostro mirándome fijo, sin expresión. Al día siguiente, evité el espejo. Pero al caer la noche, la curiosidad me venció. Volví al baño. Me observé un buen rato. Todo parecía normal. Pero al girarme para salir, vi con el rabillo del ojo que mi reflejo no se había movido. Seguía mirándome. Quieto. Desde entonces, lo noto cada vez más raro. A veces sonríe mientras yo mantengo el rostro serio. A veces, cuando paso frente al espejo, se queda quieto unos segundos antes de imitarme. Me está fallando. Cada noche se comporta más libre. Como si no fuera un reflejo, sino algo atrapado ahí, esperando su momento. Ayer, lo vi moverse cuando yo no lo hacía. Me acerqué, lo enfrenté. Sonrió. Me guiñó un ojo. Sentí un frío en el estómago. Cerré los ojos. Al abrirlos, ya no estaba. El espejo me muestra el baño vacío. Ya no tengo reflejo. Pero a veces, cuando paso por el pasillo, veo mi rostro en los cristales, aunque no esté frente a ellos. Algo se ha cambiado por mí. 5. La sombra en el pasillo. Desde pequeño siempre he tenido miedo a la oscuridad, pero nunca imaginé que fuera a tener una razón real para temerla. Vivía en una casa vieja, y mi habitación daba a un largo pasillo que conectaba con la entrada. Cada noche, al apagar la luz, notaba que una sombra se movía allí, pero nunca le di importancia. Una noche, después de un día agotador, me dormí profundamente. Pero desperté en medio de la noche porque sentí una presencia. Me incorporé y miré hacia el pasillo. Ahí estaba, una sombra más oscura que la oscuridad misma, inmóvil, al final del pasillo. No podía ver ningún detalle, solo esa mancha negra que parecía absorber la luz. Intenté levantarme para encender la luz, pero no podía moverme. Sentí un frío helado recorrer mi espalda y un susurro que no entendía. La sombra comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Por fin pude gritar, y justo cuando la sombra llegó a la puerta, la luz del pasillo se encendió sola. La sombra desapareció de inmediato. Pensé que todo había sido una pesadilla. Pero la siguiente noche volvió a aparecer, y también a paralizarme. La voz susurraba mi nombre con una mezcla de odio y tristeza. No podía escapar. Decidí quedarme despierto, para ver qué quería. La sombra apareció a la misma hora, me miró y dijo con una voz ronca y gutural, «Te estoy esperando». Desde entonces, ya no duermo. Espero que no venga esta noche, pero sé que lo hará. 6. La nota bajo la puerta. Siempre he pensado que las casas guardan secretos, y que algunas cosas es mejor no saberlas. Vivía solo y no esperaba que una simple nota cambiara todo. Una madrugada, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré a mi alrededor y todo estaba en silencio. Al levantarme para ir al baño, vi una hoja de papel doblada, justo debajo de la puerta. La cogí temblando y la abrí. Solo había una frase: «No mires detrás de ti». Mi corazón se aceleró.
miré hacia el pasillo. No había nadie. Pero sentí un frío intenso que subía por mi espalda. Decidí ignorarlo y volví a la cama. Cerré los ojos, tratando de calmarme. Pero sentí que la puerta se abría lentamente. No me atrevía a girarme. De repente, un susurro suave recorrió la habitación. Te dije que no miraras. Grité y me di la vuelta. No había nadie. O eso pensé. Entonces, sentí un aliento frío en el cuello y una mano helada tocó mi hombro. Me quedé paralizado. El miedo me envolvió por completo. Desde esa noche, cada madrugada aparece una nota bajo la puerta. Siempre con una advertencia distinta. No respires, no te muevas, ya casi estoy contigo. No sé quién me escribe ni qué quiere, pero cada vez que aparece, siento que la presencia se acerca más. Ya no duermo tranquilo. Ni siquiera en la luz del día me siento seguro. Estoy atrapado en un juego que no sé cómo acabar. Y la última nota decía, esta noche te veré. 7. El susurro en la oscuridad. Desde niño, la oscuridad me ha dado miedo. Pero nunca imaginé que algo pudiera esconderse realmente en ella. Siempre cerraba la puerta de mi habitación, pero las noches se volvían insoportables cuando empezó. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro muy cerca de mi oreja. No entendía las palabras, pero el tono era desesperado y urgente. Me giré, pero no había nadie. Pensé que era producto de mi imaginación, cansancio o estrés. Los susurros continuaron noche tras noche. Cada vez más claros, más insistentes. Al principio eran incomprensibles, pero poco a poco las palabras se hicieron inteligibles. Ayúdame, aquí, atrapado. Empecé a buscar el origen. Revisé debajo de la cama, dentro del armario, en cada rincón oscuro. Nada. Pero los susurros no cesaban. Una noche decidí grabarlos con el móvil. Al escucharlo, reconocí mi voz pidiendo ayuda. Me helé. No recordaba haberlo dicho. Era como si otra persona habitara en mí, o al menos en la habitación. Desde entonces, cada vez que escucho el susurro, siento una presencia que se acerca más. Como si quisiera entrar en mí o sacarme de allí. No sé quién es ni qué quiere, pero ya no puedo dormir tranquilo. El susurro me acompaña incluso con la luz encendida. Me llama, me busca, me espera. La última noche, el susurro fue claro y fuerte. Esta vez no escaparás. 8. La puerta que no existe. Desde hace semanas, escucho una puerta abrirse y cerrarse en la casa, pero no hay ninguna puerta que lo haga. Al principio pensé que era el viento, o algún ruido viejo, pero pronto me di cuenta de que no era normal. Cada noche, alrededor de las 3:15, el sonido comienza. Primero un crujido suave, luego un chirrido, y finalmente un golpe seco. Suena exactamente igual, como si alguien estuviera entrando o saliendo de una habitación invisible. Intenté buscar la puerta por toda la casa. Revisé cada habitación, armario y pasillo. Nada. No hay ninguna puerta que produzca ese ruido. Una noche decidí quedarme despierto y esperar a que el sonido empezara. Cuando llegaron las 3:15, escuché la puerta abrirse. Me levanté y seguí el ruido, pero la casa estaba vacía. Sin embargo, sentí una presencia que me seguía.
Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. El sonido se detuvo, pero poco después, un golpe fuerte resonó justo detrás de mí, en la pared. Toqué la pared y sentí que vibraba, como si algo golpeara desde dentro. Al día siguiente, encontré una grieta que antes no estaba. Era pequeña, oscura y parecía un agujero. Cuando me acerqué, sentí un frío intenso y un susurro. Desde entonces, la puerta sigue abriéndose y cerrándose, pero cada vez el sonido está más cerca, como si intentara salir. A veces, escucho pasos y susurros que no puedo entender. No sé qué hay detrás de esa pared, ni qué quiere. Solo sé que la puerta que no existe es la que más miedo me da. 9. El visitante nocturno. Nunca pensé que alguien pudiera entrar en mi casa sin que me diera cuenta. Pero pasó. Hace unas noches, me desperté con una sensación terrible. Alguien estaba en mi habitación. No había ruido, ni luces encendidas, pero algo estaba allí, invisible y frío. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Sentí una sombra moverse cerca de la ventana y un frío helador que recorrió mi espalda. Intenté encender la luz, pero mis manos no respondían, como si una fuerza invisible me paralizara. La sombra se acercó lentamente. Pude distinguir una figura oscura, sin rasgos definidos, que parecía flotar sobre el suelo. Sentí su aliento helado en mi cuello y un susurro en mi oído que decía: «No tengas miedo, solo vengo a buscarte». Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura tocó mi mano. La piel estaba helada, como el hielo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero y sentí que la vida se me escapaba. Abrí los ojos y la habitación estaba vacía. Pero en la puerta había una marca, una mano negra, quemada en la madera. Desde esa noche, todas las madrugadas siento esa presencia. Escucho susurros, pasos, y una respiración que no es la mía. Ya no duermo tranquilo. Cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra acercándose. Sé que volverá. Y sé que la próxima vez no podré evitarlo. Ya no sé si sueño o estoy despierto. El miedo se ha instalado en mi piel y en mis pensamientos. Ahora, antes de dormir, reviso cada rincón de la habitación, pero sé que no sirve de nada. Porque ese visitante no necesita permiso para entrar. Él ya está dentro. 10. La llamada desde dentro. Nunca pensé que un teléfono pudiera aterrarme. Vivía solo y tenía la costumbre de dejar el móvil cargando junto a la cama. Una noche, justo cuando ya estaba dormido, sonó. Miré la pantalla, número desconocido. Contesté sin pensar. No había nada al otro lado. Solo un silencio denso, opresivo. De repente, escuché una respiración pesada, como si alguien estuviera justo al lado. Aparté el móvil, pero seguía sonando. La voz que emergió era susurrante, distante, pero clara: «Estoy aquí». Intenté apagarlo, pero no respondía. La llamada seguía activa, y la respiración se hacía más fuerte, más cerca. Sentí un frío recorrerme. Me tapé la cara con la manta, esperando que todo fuera un sueño. Al día siguiente, revisé el móvil y vi que la llamada duró casi una hora. Nadie volvió a llamar. Pero las noches siguientes, el móvil empezó a sonar a la misma hora, 3:33. Una madrugada, decidí no contestar.
pero el teléfono vibraba con tanta fuerza que parecía a punto de romperse. Entonces escuché un ruido detrás de la puerta de mi habitación. Un golpe seco. Un susurro. Me armé de valor y abrí la puerta. No había nadie, pero el móvil estaba tirado en el suelo, con la pantalla rota. Miré hacia arriba y vi una sombra que se desvanecía. Desde esa noche, el móvil suena sin parar. Pero cuando lo recojo, solo hay silencio. La llamada viene de dentro de la casa. 11. El espejo roto. Nunca le presté atención a ese viejo espejo roto que quedó tras la mudanza. Era una pieza olvidada en la entrada, con un gran agujero en una esquina. Pensé que solo estorbaba, hasta que una noche todo cambió. Me desperté sobresaltado por un golpe seco en la pared. Me levanté con dificultad y vi que un fragmento del espejo se había desprendido y caído al suelo. Lo recogí, pero al mirarlo, sentí algo extraño. Mi reflejo no se movía, estaba estático, mirando fijo hacia mí sin parpadear. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Solté el pedazo y me alejé. Durante los días siguientes, cada vez que pasaba frente al espejo, notaba una sombra detrás de mí que desaparecía al girarme. Por la noche, escuchaba susurros apenas audibles que parecían salir del cristal. Una madrugada, me desperté y el espejo estaba intacto, como si nunca se hubiera roto. Pero en la superficie apareció una mano manchada de sangre, presionada contra el cristal. Quise apartarme, pero sentí que mis pies se quedaban pegados al suelo, paralizado por un frío intenso. La mano empezó a moverse lentamente y, poco a poco, emergió una figura oscura del espejo. Intenté gritar, pero el terror me dejó sin voz. Sentí que algo me tiraba hacia el cristal, hacia el interior de ese mundo oscuro. Cerré los ojos con fuerza, rogando que todo fuera un sueño. Cuando los abrí, el espejo había desaparecido y estaba solo. Pero desde entonces, veo reflejos que no son míos en las paredes de la casa. Escucho voces que me llaman. Y sé que, de alguna forma, estoy atrapado. 12. La habitación sin ventanas. Nunca entendí por qué había una habitación en mi casa que nadie usaba. Era pequeña, oscura y no tenía ventanas. La puerta siempre estaba cerrada con llave, pero esa noche la encontré abierta. Entré sin pensarlo. La habitación estaba vacía, salvo por un espejo viejo apoyado contra la pared. Me acerqué y vi que mi reflejo parecía normal, hasta que noté que no tenía sombra. Sentí un escalofrío. De pronto, la puerta se cerró detrás de mí y una voz susurrante dijo, «Ya estás aquí conmigo». Intenté abrir la puerta, pero no cedía. El aire se volvió frío y la habitación parecía encoger. Miré el espejo y mi reflejo empezó a sonreír de una manera que yo no podía. Desesperado, golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero nadie respondía. La figura en el espejo comenzó a avanzar hacia mí, sus ojos vacíos y negros. Sentí que me arrastraba hacia dentro del cristal. Cerré los ojos y me aferré a la esperanza. Cuando los abrí, estaba fuera, en el pasillo, y la puerta estaba cerrada. Pero el espejo ya no estaba en la habitación. Desde esa noche, evito esa habitación. Pero a veces, en la casa, escucho susurros que vienen de ningún lugar y veo reflejos que no son míos. Sé que la figura del espejo sigue allí, esperando a que vuelva a entrar. 13. El juego prohibido. Cuando era niño,
encontré un viejo juego de mesa en el desván. No tenía instrucciones ni nombre. La caja estaba cubierta de polvo y tenía símbolos extraños dibujados en las esquinas. Decidí jugar una noche en solitario, sin imaginar lo que desataría. Coloqué las piezas sobre la mesa y lancé los dados. Enseguida, la habitación se llenó de una atmósfera densa y pesada. Las luces parpadearon y sentí una presencia invisible observándome. El juego parecía saber lo que yo pensaba. Cada movimiento cambiaba la realidad a mi alrededor, los cuadros en la pared se torcían, el suelo crujía, y escuchaba susurros en idiomas que no entendía. Una de las piezas cayó al suelo y rodó hasta mis pies. Al levantarla, vi que estaba manchada de algo que parecía sangre seca. Sentí náuseas, pero seguí jugando, atrapado en una especie de trance. De repente, la puerta se cerró de golpe y las luces se apagaron. En la oscuridad, una voz profunda dijo: «Has comenzado el juego. No puedes detenerlo». Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Las piezas comenzaron a moverse solas, formando un camino hacia un abismo invisible. Sentí que algo tiraba de mí hacia ese vacío. Logré gritar, y en ese momento las luces volvieron. El juego desapareció y la puerta se abrió. Desde entonces, evito el desván y cualquier juego extraño. Pero a veces, cuando estoy solo, escucho el sonido de dados rodando y una risa siniestra que me llama. Sé que el juego no ha terminado. 14. La llamada perdida. Era una noche cualquiera cuando vi la llamada perdida en mi móvil, un número desconocido que nunca antes había visto. No contesté. Pero a las pocas horas, el teléfono volvió a sonar, exactamente a la misma hora, 3:14 de la madrugada. Esta vez, con el corazón en un puño, respondí. No escuché nada al principio, solo un silencio pesado. Pero luego, una voz susurrante comenzó a hablar. No entendía las palabras, solo sentía que me llamaban, que me buscaban. Colgué y quise apagar el móvil, pero no pude. La pantalla se quedó congelada en esa llamada fantasma. Al día siguiente, la batería estaba completamente descargada, sin uso. Las noches siguientes, las llamadas continuaron, siempre con la misma hora, la misma voz susurrante y el mismo silencio inquietante. Sentía que algo intentaba entrar en mi vida a través del teléfono. Una madrugada, decidí grabar la llamada. Al escucharla, reconocí mi propia voz suplicando ayuda. No recordaba haber hablado, pero era mía. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Desde entonces, la llamada perdida no solo suena, sino que también aparecen mensajes extraños. Ven conmigo, no hay escape, estoy aquí. Una noche, el teléfono empezó a sonar sin parar. Cuando lo cogí, la voz me dijo, esta vez serás tú quien llame. Miré la pantalla y vi que el número marcado era el mío. No sé si estoy despierto o atrapado en una pesadilla interminable. 15. La figura en la ventana. Siempre me gustó mirar por la ventana antes de dormir. Era mi momento de calma, el instante en que el silencio y la oscuridad me permitían dejar atrás el ruido del día. Pero una noche, todo cambió. Mientras contemplaba el jardín envuelto en sombras, vi una figura parada justo al otro lado del cristal. No podía distinguir su rostro ni detalles claros, solo una silueta oscura, quieta e inmóvil. Parpadeé y desapareció, como si se hubiera desvanecido en la noche.
Pensé que era mi imaginación o el cansancio acumulado. Sin embargo, la figura volvió a aparecer la noche siguiente. Y también la siguiente. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, con la misma pose. No me asustaba, pero una sensación extraña me invadía. Sentía que me observaba, que aquella sombra estaba atenta a cada movimiento mío. Una noche decidí acercarme a la ventana para enfrentarla, para comprobar si era real o producto de mi mente. Al acercarme, la figura levantó lentamente la mano y golpeó suavemente el cristal con los dedos. Mi reflejo en el vidrio mostró miedo, pero la figura no parpadeó ni se movió un ápice. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda, un escalofrío que me heló hasta los huesos. La figura desapareció al instante, pero en la ventana quedaron marcadas huellas de dedos, frías y húmedas al tacto, como si alguien hubiera intentado entrar. Desde entonces, la ventana nunca vuelve a estar limpia. Cada día, esas mismas marcas reaparecen, como si alguien quisiera atravesar el cristal para entrar en la casa. No sé quién es esa figura ni qué desea, pero estoy seguro de que no está sola. A veces, cuando miro hacia afuera, veo más sombras moviéndose entre los árboles del jardín, susurros apenas audibles que parecen llamarme por mi nombre. Ya no duermo tranquilo. El silencio de la noche está roto por esos golpecitos en el cristal, esas miradas invisibles. Y sé que, tarde o temprano, esa sombra cruzará la ventana y vendrá a buscarme. 16. La cámara que todo ve. Compré una cámara antigua en un mercadillo, solo por curiosidad. Tenía un aspecto viejo y algo extraño, pero funcionaba. Decidí usarla para tomar fotos en casa, sin imaginar lo que captaría. La primera noche, revisé las imágenes y no vi nada raro. Pero al día siguiente, mientras pasaba las fotos, noté que en algunas aparecían sombras borrosas que no estaban cuando hice la foto. Al principio pensé que era suciedad o errores de la cámara. Pero pronto esas sombras comenzaron a aparecer cada vez más definidas, figuras oscuras con ojos brillantes que parecían observarme. Una noche, mientras revisaba las fotos, vi algo que me paralizó, una imagen en la que aparecía yo durmiendo, tomada desde un ángulo imposible. No recordaba haber tomado esa foto. Me sentí observado, vigilado. Apagué la cámara, pero las fotos siguieron apareciendo en la tarjeta de memoria. Cada noche había una nueva imagen mía, en distintas posiciones, como si alguien me espiara sin que yo lo supiera. Intenté tirar la cámara, pero volvía a aparecer sobre la mesa. Las sombras en las fotos parecían crecer, acercándose cada vez más a mí. Ahora, cada vez que cierro los ojos, siento que hay una cámara que me mira desde la oscuridad, capturando cada movimiento. Y sé que pronto me tomará la última foto. 17. La melodía del piano. Desde niño, el piano antiguo de la casa me fascinaba, pero hacía años que nadie lo tocaba. Una noche, me desperté sobresaltado por una música tenue que provenía del salón. Me levanté con cautela y, al llegar, vi que la tapa del piano estaba abierta y las teclas se movían solas, tocando una melodía lenta y triste, desconocida para mí. Quedé paralizado. La música tenía un tono extraño, hipnótico y sombrío, como si contara una historia oscura y olvidada. Sentí una presencia detrás de mí, pero al girarme, no había nadie. La melodía continuaba, cada vez más intensa, llenando la habitación con una atmósfera opresiva. Aquella música se repitió todas las noches a la misma hora,
increciendo en fuerza y urgencia. Intenté cerrar la tapa y apagar las luces, pero nada detenía la melodía ni la presencia que sentía acechándome. Cada nota parecía arrastrar mis miedos más profundos. Una madrugada, la melodía cambió. De lenta y triste pasó a frenética y desesperada. Entre las notas, distinguí un susurro que pedía ayuda. Fue como si alguien intentara comunicarse a través del piano, atrapado en una prisión invisible. Movido por el terror y la curiosidad, abrí la tapa y busqué en el interior. Encontré una caja pequeña de madera cubierta con símbolos arcanos y polvo. La cogí y sentí un frío intenso que recorrió todo mi cuerpo. En ese instante, la música cesó y un silencio absoluto llenó la casa. Desde entonces, la casa permanece en silencio, pero a veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad, escucho la melodía apenas susurrada y siento una presencia que me llama, tan cercana como aterradora. No sé si la caja liberó a un espíritu o si me condenó a escuchar su lamento para siempre. Lo único que sé es que el piano nunca más será solo un instrumento, sino una puerta hacia lo desconocido. 18. El huésped invisible. Desde que me mudé a este piso, noté que algo no iba bien. Al principio, pensé que los ruidos eran normales, el crujir de la madera, el viento colándose por las rendijas. Pero pronto sentí que no estaba solo. Una noche desperté sobresaltado, con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de mi cama. Abrí los ojos y no vi nada, pero el peso invisible sobre la manta me aplastaba. Quise moverme, pero era como si una fuerza me sujetara. Los días siguientes, la presencia se hizo más fuerte. Sentía una respiración fría junto a mi oído y un susurro que pronunciaba mi nombre con una voz grave y lenta. Intenté gritar, pero la voz se me ahogaba en la garganta. Una madrugada, decidí enfrentarme. Encendí la luz de golpe, pero no apareció nadie. La presión desapareció, pero solo por un instante. Al despertar, encontré marcas en la cama, uñas hundidas en el colchón, como si alguien hubiera agarrado con fuerza, aunque nadie estaba allí. Desde entonces, el huésped invisible no me deja en paz. Está siempre ahí, un ser sin cuerpo que vive en las sombras de mi habitación, esperando su momento. No sé qué quiere ni cómo librarme de él. Sé que no se irá. Cada noche, al cerrar los ojos, siento que me observa, esperando el instante para tomarme. La ansiedad me consume. Ya no duermo. Tengo miedo.